Buenas, mi nombre es Dana Lastres Barrio, estudiante de Ingeniería de Software de segundo semestre. En el día de hoy voy a hablar sobre la base de datos de nuestra app para red social. Como toda red social, los usuarios tienen que registrarse. Cuando los usuarios se registran, esa información se iría a la base de datos. En nuestro caso, nuestra base de datos se llama red social. Esa base de datos tiene una tabla que se llama datos usuarios. Podemos ver que en esa tabla se registra la información de los usuarios. Aquí podemos ver que ya algunos se han podido registrar. Ahora voy a ingresar, voy a registrar a un usuario. Corremos el programa. Y hacemos un registro. Pues podemos ver que el registro fue exitoso. Ahora vamos a la base de datos que tenemos acá y vamos a actualizar. Y podemos ver que el registro fue exitoso. Aquí aparece la persona que registramos. Ahora también vamos a hacer un registro desde nuestra base de datos. Tendremos que ir a insertar y ingresar los datos que nos piden. Aquí dice nombre. Le damos en continuar y nos iríamos aquí a examinar y podemos ver que ya está, aquí está su información. Ahora vamos a ver si es correcta. Entonces iríamos a la parte de acá. Lo que haríamos sería ejecutar el programa y iniciaríamos sección. Pondríamos el correo. Y cuando iniciamos sección, el inicio fue exitoso. Le daríamos OK. Aquí nos aparecería cuando inicia sección y también podríamos salir. ¿Está seguro que quiere salir? Le diríamos que yes y saldría. Gracias, esto es todo sobre nuestra base de datos. Bueno, mi nombre es Jesús Dovale, estudiante de la Universidad de Cartagena en la Facultad de Ingeniería de Software, y para esta parte del video voy a explicar un poco sobre el código que utilizamos en este proyecto para realizar la conexión con nuestra base de datos, que fue anteriormente explicada por mi compañera Dana. Y para comenzar, lo primero que hay que tener en cuenta es que vamos a necesitar de un driver o un controlador que lo podemos descargar desde la página oficial de MySQL. En nuestro caso estamos utilizando el MySQL Connector Java en su versión 8.0.30, que nos va a otorgar las herramientas y los objetos que vamos a utilizar para en nuestra conexión con base de datos. Entonces estos objetos pueden ser, por ejemplo, el SQL Connection, el SQL Driver Manager, y también tenemos lo que es el class for name.
en donde de manera automática él nos va a entablar una conexión con el driver, pasándole a nosotros como argumento el nombre del driver, que en este caso nos dice el propio controlador, que es el siguiente. Bueno, lo siguiente va a ser que llamando al objeto conectar vamos a pasarle como argumento el getConnection, que también a su vez le vamos a pasar como argumento que vendrían siendo el URL de nuestra base de datos, en donde vamos a implementar el tipo de conexión, que en este caso es localhost, porque estamos utilizando el PHPMyAdmin de manera local. Y también el nombre de la base de datos, que en nuestro caso es red social, que como mi compañera les comentó en la parte anterior del video, lo tenemos creado por acá con el mismo nombre. Y también le vamos a pasar el nombre del usuario y la contraseña, que en nuestro caso está vacío porque no le hemos asignado una contraseña en específico. Entonces todo esto, lo que estamos mostrando acá, lo tenemos que hacer obligatoriamente en un try catch, ya que si no es de esta forma nos va a mandar un error diciendo lo que va a ser necesario utilizar este bloque de código de la manera en la que se la esté mostrando. ¿Con qué finalidad? Con la de saber nosotros si la conexión fue exitosa o si hubo algún error que nos vaya a arrojar una excepción, que por lo menos como lo vemos acá, tenemos esa excepción capturada en una variable e. Entonces, una vez que la conexión sea establecida de manera correcta, lo que nosotros vamos a hacer es mostrar por pantalla o por el output un mensaje que nos diga que la conexión fue exitosa. Esto solamente lo vamos a ver nosotros como desarrolladores, debido a que el usuario no va a ver nada, sino simplemente el programa va a dejarlo avanzar en la siguiente sección del mismo aplicativo. Lo que sí va a ver el usuario es de que en caso de que la conexión no se haya establecido de manera correcta, le va a mostrar un mensaje por ventana diciéndole que esta conexión ha tenido un problema, y a su vez nosotros podríamos también saber qué tipo de error tiene para solucionarlo, imprimiendo también por el output lo que vendría siendo la variable e, que contiene la excepción que nos arroja al ejecutar el programa. Entonces esto que acabamos de crear aquí es más que todo un objeto que vamos a utilizar en nuestra clase principal, que es la que tenemos acá llamada social media. Aquí vemos que estamos inicializando nuestro objeto cc, que en realidad es database connection, y a su vez lo estamos adjuntando o anexando al otro objeto que se llama connection, que es el paquete que nos da el MySQL connector. Este connection lo que hace es de que nos va a estructurar y va a enviar todas las sentencias de SQL que nosotros realicemos al driver, para posteriormente mandarlos a la base de datos y hacer un pointer para nosotros poder manipular nuestra base de datos como queramos. Entonces lo que vemos aquí en nuestra clase social media es que tenemos dos métodos: SaveData y ValidateData. La primera lo que hace es de que vamos a tomar datos que el usuario va a enviar desde aquí, desde este formulario de registro, y los va a mandar a nuestra base de datos para ser guardadas y posteriormente ser validadas más adelante en lo que vendría siendo el login. Y por acá tenemos ValidateData, que pues lo que hace más que todo es validar que una consulta que hagamos coincida con algún dato que esté ingresado por acá en la base de datos. Entonces, ya para explicarlo, vamos a primero iniciar con el SaveData. Entonces, SaveData lo que hace más que todo es recibir ciertos datos como parámetros, que en este caso tenemos 6, que el usuario va a registrarse otorgando al aplicativo lo que viene siendo el nombre, su segundo nombre, o mejor dicho, el nombre completo, el correo electrónico y una contraseña para poder registrarse e iniciar sesión posteriormente. Esos datos que estamos registrando nos los va a dar el usuario desde el formulario de registro, que es el siguiente, que en nuestro caso la clase se llama Sigin, que aquí lo que hacemos en este formulario, en la parte del código, es tomar cada uno de los valores que el usuario digita por teclado en los siguientes formularios. En cada uno de los text fields los vamos a tomar, los vamos a convertir a texto mediante el método getText, que automáticamente lo convierte a una variable de tipo string, que se lo especificamos por acá, y eso se lo vamos a mandar como parámetro a nuestro método SaveData, que se encuentra, como les dije, en nuestra clase social media, que esta que está acá es la misma que les mostré anteriormente, que es esta. Entonces cada uno de los valores que yo escribo por acá
el que lo va a recibir es este método. Entonces, una vez que tengamos esos parámetros recibidos, lo que hacemos es crear mediante un try, como ya les dije anteriormente, es necesario para poder comunicarnos con la base de datos para saber si hay un error o no. Vamos a hacer una variable de tipo string, en este caso la llamé SQL para saber que es una sentencia, y con la sintaxis que nos da SQL vamos a hacer una consulta, que en este caso es insertar los valores en nuestra tabla user data. Los valores que aquí los colocamos como signo de interrogación por dos motivos. Uno es por motivo de seguridad y el otro es porque los valores que vamos a recibir todavía no los conocemos. Podríamos colocar aquí directamente estos valores y evitarnos hacer esto, pero es una buena práctica hacerlo de esta manera, como ya les comenté, por motivos de seguridad. Entonces, aquí vemos que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 signos de interrogación que equivalen a cada uno de los parámetros que tenemos en nuestro método. Entonces, este séptimo parámetro que vemos aquí, que se llama null, es nuestro parámetro en la base de datos, en nuestra tabla, que se llama ID o identificador. Aquí no lo colocamos debido a que este va a ser diferente en cada uno de los registros que tiene nuestra base de datos y no es necesario nosotros pedírselo al usuario. Lo que vamos a hacer es que directamente en la base de datos le vamos a decir en la estructura, cuando lo estemos creando, que esta columna que se llama ID va a ser autoincrementable, lo cual significa que cada vez que se cree un registro nuevo va a tener un número diferente que se le va a sumar al anterior. Es decir, que si comienza en 1, el siguiente registro que se va a guardar va a ser el 2 y después el otro que se guarde 3 y así sucesivamente. Ya que tenemos creada nuestra sentencia SQL, vamos a juntárselo a este objeto prepare statement, que lo que va a hacer es crear la estructura para mandárselo al driver, que a su vez va a hacerlo para mandárselo a la base de datos. Entonces, los valores que vamos a obtener de cada uno de nuestros parámetros se los vamos a otorgar luego en el prepare statement, diciéndolo que es de tipo string porque los hemos guardado de esta manera y los estamos recibiendo de la misma forma, y los vamos a mandar como si pensáramos como si este es un array, que cada uno de los índices es un escalón, es decir, un número que va desde 1 hasta n número que tengamos de datos para ser consultados. Entonces la única diferencia con la matriz es que no comienza en 0, sino comienza en 1, siendo el primer parámetro, que es name. Entonces aquí no es necesario colocar el parámetro null, debido a que ya esto va a ir directamente a la base de datos. O sea, ya nulo, sabemos de que la variable en nuestra base de datos va a hacer todo automáticamente. Entonces lo único que vamos a especificarle acá al statement son los valores donde 1 vendría equivaliendo al primer signo de interrogación, que a su vez es el nombre, y así sucesivamente va a ser con los otros números e índices que le estamos diciendo al prepare statement. Entonces por acá lo vemos: el primero equivale a name, el segundo a segundo nombre, el tercero va a ser el apellido, y así con los demás datos, incluyendo el password. Entonces, una cosa a tener en cuenta es de que para nuestro text field password lo hemos creado de manera de que cuando el usuario digite cualquier valor, lo que nos va a mostrar es símbolos, que en este caso son asteriscos o puntos, que es lo que se alcanza a ver. Esto lo que hacemos simplemente es utilizar un componente que ya va a mostrar en nuestro formulario, que se llama, ya les voy a mostrar, aquí lo tenemos, se llama password field, que ya nos hace todo de manera automática. Una vez que tengamos nuestra declaración de SQL realizada, lo que vamos a hacer es ejecutarla. Al decirle a nuestro prepare statement que se ejecute, va a realizar la acción de mandar esto al driver y a su vez a la base de datos, y entonces lo que vamos a nosotros mostrar al usuario es una notificación, un mensaje en ventana diciéndole que su registro fue exitoso. Bueno, para esta parte del código lo que vamos a hacer es que vamos a validar los datos que tenemos registrados en la base de datos mediante los que el usuario nos otorga a nosotros por el formulario de inicio de sesión. Entonces vamos, como hicimos con el formulario de registro, a capturar los datos que el usuario ingresa en cada uno de los text fields y los vamos a comparar con los que tenemos en nuestra base de datos. Esto lo hacemos con una sentencia SQL donde le estamos diciendo que va a seleccionar
de la tabla UserDate los datos donde el correo, mail y la contraseña, password, son iguales a los que tenemos nosotros recibidos en estos parámetros que también a su vez estamos recibiendo directamente de este formulario de inicio de sesión, que es el que tenemos por acá. Ya se los muestro. Entonces estamos haciendo lo mismo que hicimos con el de registro. Vamos a tomar los datos que el usuario nos otorga en cada uno de los text fields, los vamos a guardar en una variable de tipo string y se los vamos a pasar como parámetro a nuestro método validateData, es decir, el concepto vendría siendo el mismo. Entonces, ya que hemos recibido esos datos, lo que hacemos es anexárselos a la sentencia de SQL y se lo vamos a mandar al create statement. Luego que se lo pasamos, lo que hacemos es que los vamos a recibir en un result set. Esto lo vamos a hacer porque nosotros también queremos listar los datos del usuario en cierta parte de nuestro aplicativo. Entonces esto, el result set, nos va a ser útil para hacer esa funcionalidad en nuestro proyecto. Entonces la manera en la que nosotros podemos saber si esta consulta trae un resultado es utilizando el método .next. Este método lo que hace es de que si el result set ha traído datos desde la base de datos, valga la redundancia, nos va a dar un dato de tipo true. En caso de que no lo encuentre, nos va a dar un falso. Entonces lo que hacemos en este condicional es decirle que si efectivamente ha encontrado datos que sean iguales a los que le hemos pasado mediante los datos que ha dado el usuario, vamos a hacer lo siguiente: vamos a tomar el nombre, el segundo nombre, el apellido y cada uno de los datos del usuario menos la contraseña, obviamente, y los vamos a guardar en un array que se llama data para pasárselo luego al método setData que se encuentra en nuestro MyMenu. Entonces, luego de que hacemos eso, lo que hacemos siguiente es mostrarle al usuario que el inicio de sesión fue exitoso con un JOption Pane y vamos a cerrar la pantalla de login con un dispose. Entonces, luego de validar esto y enviar los datos al método setData, la siguiente pestaña que estamos viendo es la de MyMenu, que es esta que tenemos por acá. ¿Qué hacemos nosotros en este apartado? En esta pantalla de inicio lo que tenemos en mente nosotros realizar es mostrar cada uno de los diferentes grupos que han creado los diferentes usuarios, valga la redundancia, en los cuales el usuario que está actualmente registrado se pueda inscribir. Entonces eso lo estaremos implementando más adelante cuando hayamos avanzado más en el proyecto. Y también estaremos subiendo la explicación cuando esté terminado nuestro proyecto. Para este nos vamos a... Esta pantalla de inicio tiene como objetivo mostrarle al usuario los diferentes grupos en los cuales puede inscribirse mediante dos diferentes botones, que en este caso es explorar y en este también mi grupo, ya que el usuario también va a tener la opción de crear sus propios grupos y aceptar a diferentes tipos de usuarios, cuantos quiera. De momento vamos a explicar las funcionalidades que ya tenemos en nuestro proyecto, que en este caso ya hemos visto el de validar datos, de crear usuario, y también vamos a mostrar el de listar un usuario en una pantalla cuando lo requiera, que eso lo tenemos por acá, que podemos ver que el usuario que hemos ingresado es el mismo con el que nos hemos registrado y hemos ingresado anteriormente. Entonces eso lo vamos a explicar a continuación. Lo primero a realizar es capturar qué tipo de ítem ha seleccionado el usuario, ya que tenemos tres: uno de inicio, uno de cuenta y el otro de salir. Entonces tenemos que saber cuando el usuario seleccione el de cuenta para mostrarle sus datos, y eso lo hacemos con un condicional utilizando el método getItem y diciéndole de que el ítem que se haya seleccionado tiene como valor cuenta. Y una vez que el usuario haya seleccionado esa opción de cuenta, vamos a hacer lo siguiente: vamos a tomar
el array que el usuario nos acaba de mandar anteriormente en el método validateData, que es el mismo que tenemos por acá, y lo vamos a guardar en un array que ya tenemos acá mismo la clase de MyMenu, y se lo vamos a pasar a otro método que se llama setData, pero que se encuentra ubicado en userDate, que como podemos ver es este que está por acá. Este método lo que hace es recibir dicho array y descomponerlo para luego agregar los valores que tenemos en cada uno de los diferentes labels que hemos creado en este formulario. Entonces cada label tiene un nombre de variable diferente para identificarlo cada uno, y eso es lo que le estamos especificando acá, que en el label que tiene como nombre NameLab va a asignarle el dato que está en el array en la posición número 0, que cuál es. En la posición 0 tenemos que el dato es nombre, name. Y así hacemos con los demás datos para mostrárselos al usuario. Entonces esto que estamos viendo acá es lo que les acabo de mostrar anteriormente por acá. Entonces eso sería todo lo que tenemos avanzado en nuestro proyecto, y posteriormente vamos a seguir agregándole mejoras y también actualizaciones para completar el proyecto y que sea lo más parecido a lo que se nos está pidiendo en el repositorio de la unidad final de la materia que estamos dando, programación orientada a objetos. Y también se creará un video explicando cada uno de los elementos y mejoras que le hemos agregado para que cada uno de los compañeros en nuestro curso también puedan basarse en dicha explicación y agregárselo a sus diferentes proyectos. Entonces esto sería todo, y esperamos que la explicación les haya sido de ayuda, y si tienen alguna duda pueden dejarlo en los comentarios y también serán resueltas, y entre nosotros nos ayudamos y vamos mejorando.